Esta es la historia de un médico cirujano que en sus tiempos libres también es cirujano de las muñecas de su hija. Él es Rafa y su hija Marixia. Película ambientada en los años 30 y todo iba muy bien hasta que... ¡Cuidado, niños! Y nuestro protagonista se lleva a este niño en urgencia en brazos, llegando a la clínica e interviniéndolo inmediatamente. El niño se está yendo al más allá, pero el médico insiste. El niño se queda sin pulso, pero Rafa no se rinde cuando de repente le vuelve el pulso. Continuemos. Cuando vuelve a casa descubrimos que Rafa no puede hacer feliz a la mujer, mientras ella llora al lado de él. Es impotente este hombre. En criollo, a Rafa no se le para. Lo descubriremos en el pasar de la película, en el resumen de... Cuando regresa a la clínica, el niño le dieron de alta, ya que no tiene recursos económicos para estar en la clínica. Rafa está dispuesto a pagar todo, inclusive va a la casa de este niño. ¿Cómo supo dónde vivía? No importa, lo importante es que lo devolvió de nuevo a la clínica, a pesar de la molestia del dueño. Pero el dueño resulta no ser tan malo, ya que ahora le otorga a Rafa la dirección de una nueva sucursal de la clínica que atiende a niños con bajos recursos. Y el amigo verde de envidia. Lea los periódicos. Está en todos ellos. Porque sí, Rafa tiene este tipo de amigos que te envidian en secreto. Él es Jersey. Rafa, cuando regresa a casa, la mayor sorpresa, la mujer se fue y se llevó a su asistente de costura de muñecas. Digo, a su hija. Hasta el anillo de compromiso se lo dejó. Se va como si estuviera escapando. ¿Qué tan mal polvo es Rafa? Pues la mujer llega a donde un hombre y se da unos buenos... Y me pone a dudar el tipo de relación que tenía con Rafa. ¿Cuánta necesidad amorosa tenía esta mujer? Rafa llama a su amigo envidioso y está devastado, pero elegante. Cuando llega el amigo envidioso, mira impactado cómo a su amigo Rafa lo están golpeando. Jersey, sin hacer nada, simplemente lo abandonará. Ahora, en la clínica nadie sabe qué pasó con Rafa. El amigo envidioso no contará nada de lo que vio. 15 años después, Marixia, la hija de Rafa, es toda una mujer que además toca el piano que te cagas. Anda buscando trabajo y lo consigue en un bar en donde tocará su piano que se lo regaló al dueño del bar. De repente, Rafa despierta entre paja y lo llevan a la policía y parece que no es la primera vez que le pasa. Pasa que él no recuerda nada. Lo que no se le olvida son sus conocimientos médicos, ya que le acomoda el hombre a un desconocido. Deja de gritar. Ya no duele. Presentándose como Anthony, o al menos ese será el nombre que dará. Sorka, una mujer que acompañaba a este hombre, le ofrece trabajo, ya que Rafa o Anthony no saben ni dónde está parado, pues al menos que tenga un trabajo. A partir de ahora, Anthony empieza a ganarse el pan en su nueva casa, y no solo conseguirá pan, también cuca. Pero Anthony... No, gracias. Sorka, una mujer que está encantada con los encantos de Anthony, pero por ahora Anthony no quiere el fruto más preciado de esta mujer. Paralelamente, Marixia ya está trabajando como mesera, pero también está bailando en el trabajo y siendo cortejada por un famoso conde. Parece que los genes conquistadores vienen de familia. Él es Lexer. Marixia no solo conquista condes, también polacos pelabolas, pero ella le deja claro que no le gusta a ninguno de los dos. Ocurre un accidente al mejor amigo de Marixia. Ella no encuentra otra forma de ayudarlo que yendo a donde Lexer a pedirle ayuda. Es ahí cuando se da el encuentro más esperado, padre e hija sin saber que son padre e hija. La charlatanería está prohibida. Esto no queda en nada, lo que sí avanza es la relación entre el conde y Marixia, quienes ya pelean como esa parejita que se empiezan a gustar. Creo que al menos merezco un gracias. ¿Debería besar la mano del conde? Míralos, ya van al cine juntos. Ella le cuenta al conde toda su vida, que la mamá se murió hace un año, el padrastro también, que era rica pero ahora está pelando bola. Bueno, el conde sigue con la artillería fuerte y le da de comer a su mejor amigo herido, pero ella insiste que eso no va a funcionar. Tú sabes, la diferencia de clase social. Tú no entras en su clase social.
Él inclusive se va de su palacio por ella, inclusive trabajará de mesero un día por ella. Por otro lado, ya Anthony se convirtió en el curandero, teniendo colas de gente para atender, y le dará una atención especial a Zorca, quien por fin lo tiene en su cama. Anthony ya es dueño de esa casa. Debido a las muestras de habilidades de Anthony, va hacia donde el amigo de Maricia, quien siente dolor y además no puede caminar, y está recontra frustrado. Anthony, que tiene más habilidades médicas que José Gregorio Hernández, se pone manos a la obra y no sé qué le hizo, pero ya por fin podrá caminar este hombre y sin dolor. Y ya por fin Maricia le corresponde al duque y ya van con todo, ya que de una van a mojar la coneja y ella acepta casarse con él. ¿Te casarías conmigo? Sí. A ese ritmo, hoy mismo va a quedar embarazada esta mujer. Pero, ¿se acuerdan del polaco fastidioso? Bueno, le cortó los frenos a la moto del conde y cuando ambos iban en la moto, el conde sufrió heridas pero sobrevivió. Ella está cerca de morir. Es ahí cuando a Anthony le tocará recordar que en algún momento fue cirujano y con el apoyo de su nueva mujer intentará hacer algo con su hija sin saberlo, siendo una gran escena, haciendo un paralelismo a la escena inicial de la película donde Rafa operaba la muñeca de su hija con la ayuda de ella. Anthony vuelve al hospital donde era una eminencia, pero a pesar de que mucha gente lo recuerda, él no recuerda que él es Rafa, convenciendo a Jersey, su antiguo amigo envidioso, para que lo ayude con Maricia. El amigo está impactado al ver a su amigo, que en teoría debía estar muerto. Él va sin dudarlo a la ayuda de Maricia, pero más con la intención de saber cómo es que Rafa no sabe quién es. Jersey empieza a revisar a Maricia y ella vivirá. La cosa es que la madre del conde odia a Maricia, ya saben, distinta clase social. Tú no entras en... Y le han ocultado al duque que ella está viva. Pero el padre del conde no es como la madre. Le comenté. Y él le hace saber al conde que su amada sí está viva. La madre contraataca y amenaza a Maricia con llevar a la cárcel a Anthony si no se aleja del conde. ¿De qué? Bueno, en esos tiempos y en estos tiempos también, si tú ejerces la medicina sin una autorización, pues es un delito. Entonces, Anthony decide entregar todos los instrumentos médicos y entregarse a la ley, además de reconocer que robó la identidad de un tal Anthony que era un ladrón. Al mismo tiempo, Maricia se va del pueblo escapando del conde, y ahora padre e hija sacrificándose por el otro en vano. Pero el conde no se da por vencido, llega a donde muy seguramente está Maricia, quien muy seguramente fue a donde su verdadero papá. El conde descubrió dónde estaba y la encuentra. Lo siguiente, el amor. Es una magia. Y al fin lo encontré. Van a toda mecha al juicio de Anthony. Ahí, el conde le explica cómo fue que la encontró, ya que el caso de Rafa fue muy famoso en años anteriores. Ahí es donde Maricia ata cabos y se da cuenta de que si Anthony le hizo una cirugía y el hombre que mataron fue un famoso cirujano, pues ese señor tiene que ser su papá. Y bueno, no sé si tenga mucho sentido, pero se presenta en el juicio y delante de todo el mundo dice que Anthony es su padre. Chur está muerto. Está vivo. Bueno, el conde y Maricia se casan, Rafa y Zorca también, teniendo la boda más judía que toda Polonia pudiera tener. Y gracias a Netflix, nunca pensé que vería una película polaca y que me encantara. Ahora bien, ¿cómo sobrevivió Rafa todo este tiempo en el que según estaba muerto?